La palabra que vamos a compartir en esta mañana está muy relacionada con la necesidad que nosotros los creyentes tenemos de darle preponderancia a la persona del Espíritu Santo de Dios. He sentido en estos últimos días como el llamado que Dios nos está haciendo a volver a priorizar la presencia del Espíritu Santo y darle valor también a nuestra calidad de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso he titulado, para la predicación de esta mañana, he titulado este mensaje: preparemos nuestras lámparas. Y quiero invitarte, amada familia que me estás viendo, amado hermano, amado amigo que me estás viendo. Ese es el llamado de Dios, el llamado a preparar nuestras lámparas. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, donde allí se nos narra una de tres parábolas escatológicas, y es la parábola de las 10 vírgenes. Quizá usted ya ha leído en algún momento, en varias ocasiones ha leído esta parábola, pero quiero que por favor siga la lectura que voy a estar haciendo en la traducción Reina Valera 1960, porque vamos a estar extrayendo algunas verdades bien especiales que el Espíritu de Dios nos quiere revelar, o más que revelar, nos quiere volver a recordar a través de esta predicación. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: no, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero repetir este número 3, el versículo número 13, porque es muy relevante para lo que estamos hablando o vamos a hablar en esta mañana. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para clarificar y también dinamizar esta predicación y que tengamos mayor entendimiento de los principios y verdades que quiero compartir en esta mañana, vamos a relacionar algunos elementos de esta parábola con los creyentes. Por ejemplo, las vírgenes las vamos a relacionar con los creyentes, con los cristianos. Las lámparas vamos a relacionarlas con la vida espiritual de cada creyente. ¿Qué son las lámparas? La vida espiritual de cada creyente. El aceite lo vamos a relacionar con la unción o el poder del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Y el esposo es nuestro Señor Jesucristo, esperado por el creyente. Entonces tenga por favor en cuenta estos elementos: las vírgenes, las lámparas, el aceite y el esposo. Como decía al inicio, esta es una de 3 parábolas escatológicas, es decir, parábolas que están siendo contadas por nuestro Señor Jesucristo en el marco de lo que Él estaba hablando acerca de los últimos tiempos y del advenimiento del Hijo del Hombre. En el capítulo 25 usted puede leer todo el capítulo y ahí va a encontrar estas 3 parábolas. Léalas por favor bajo ese marco, un marco escatológico. Escatología significa acontecimientos de los últimos días. Hay muchas lecciones importantes
que podemos extraer de esta historia. Hay mucha lección, hay mucha riqueza en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, pero para esta oportunidad yo quiero extraer quizá la lección más impactante que podemos encontrar en las 10 vírgenes, y es que cada creyente es responsable de su propia condición espiritual. Escríbalo por favor ahí en el chat para que quede esa memoria. Esta lección importante que extraemos de esta parábola es que cada creyente es responsable de su propia condición espiritual. ¿Estamos lo suficientemente preparados con nuestras lámparas para el clamor de medianoche que anuncia el regreso del esposo? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Tenemos no solamente listas las lámparas, sino que las tenemos llenas de aceite? Esa pregunta es fundamental, porque la prudencia de 5 vírgenes que se registra en esta parábola está descrito en el versículo número 4. Mire lo que dice el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahí está el acto de prudencia en estas 5 vírgenes sensatas. Pues de hecho, quiero decirte, amado hermano y amada familia que me estás viendo, que no tiene sentido tener una lámpara y no echarle aceite. De nada sirve tener una lámpara y no echarle aceite. Como también de nada sirve que tú digas que eres cristiano, pero no te propones vivir en el Espíritu. Es lo mismo. Una vida en el cristianismo, una vida sin el poder del Espíritu Santo, es una vida vacía. Es una vida simplemente religiosa. Es una vida que no nos permite entrar en el dinamismo del diseño de Dios. Creo que una de las ganancias de este tiempo de cuarentena fue que muchos creyentes, al encontrarse en casa sin poder salir, se vieron abocados a una situación. ¿A qué situación? A revisar sus lámparas y constatar que o tenían poco aceite o en muchos casos ya no había aceite. Entonces ha sido un tiempo que nos ha llevado a confrontarnos especialmente con el nivel de espiritualidad que estamos nosotros manejando en nuestra vida. Este tiempo ha sido fundamental para darnos cuenta cómo estamos acrecentando nuestra comunión con el Espíritu Santo, qué tanto le hemos dado libertad al Espíritu de Dios de moverse en nosotros y también a través de nosotros. ¿Entiendes a lo que me estoy refiriendo? Esta es una situación en la que nos llevó a despertar en cuanto a la necesidad de recargar nuestra vida espiritual, y espero que así sea. Espero que esté siendo un tiempo favorable, esté siendo un tiempo donde verdaderamente lo aprovechemos para recargar nuestra vida espiritual. Que sea un tiempo en el sentido de hacer un alto en nuestro camino y verdaderamente revisemos el nivel de unción del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros pertenecemos a un mover pentecostal. La Iglesia Cristiana Cuadrangular nació en pleno auge del mover, de esa restauración de verdad que se dio a partir de 1902 con el avivamiento en la calle Azusa. Y la Iglesia Cuadrangular nació en ese escenario donde el poder del Espíritu Santo empezó a cobrar dinamismo en la iglesia. Así que nosotros debemos no dejar apagar esa verdad poderosa restaurada en nosotros. Y pienso que es supremamente importante empezar a darle nuevamente valor a la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es cierto, el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios es el sello que hemos recibido, las arras que el Padre dio por anticipado, para luego cuando Él vuelva nos lleve a habitar en su presencia para siempre. Pero no es suficiente solamente saber que tenemos el Espíritu Santo. Es importante también permitirle al Espíritu Santo de Dios moverse, actuar, hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Qué triste que llamándonos cristianos no permitimos que el Espíritu de Dios tenga la libertad de operar, tenga la libertad de cumplir su propósito.
¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha querido usarte para sanar enfermos, para liberar endemoniados? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha querido usarte para traer a una persona que se encuentra en una crisis una palabra de esperanza, una palabra revelada, una palabra de consejo? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios ha querido confrontar a una persona en su pecado o con su pecado a través de tu vida, pero tú no te has dejado usar porque te has vuelto insensible a la unción del Espíritu de Dios? Por eso este mensaje apunta a esa necesidad, a volver a preparar nuestras lámparas con aceite. No hay otra manera de preparar nuestras lámparas sino con el aceite, es decir, con la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque es que el asunto es que nosotros podemos ir a la iglesia, pero no necesariamente llenar nuestra lámpara con aceite. Podemos pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, podemos pasar mucho tiempo activos en un ministerio, sirviendo en un espacio de servicio en la iglesia, pero con la lámpara vacía de aceite. Dios tuvo que usar esta cesación en muchas de las cosas que nosotros estábamos usando nuestras lámparas, para que obligadamente, llamémoslo así, tomáramos la decisión de empezar a reactivar nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Te pregunto en esta mañana, mi amado hermano, amada familia que me estás viendo, ¿qué tanto le estás permitiendo al Espíritu de Dios moverse en tu vida? ¿Qué tanta libertad le estás permitiendo al Espíritu de Dios para que Él obre en ti y obre también a través de tu vida? No continuemos en una vida cristiana pasiva, en una vida cristiana muerta, en una vida cristiana donde el dinamismo se perdió. Recuerda que el Espíritu de Dios es el dinamos de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios es el que nos da esa energía, es el que nos capacita para ponerle vida a la palabra que Él nos ha entregado. Muchos de ustedes, mis amados hermanos, probablemente se han sentido mal o se han sentido incómodos en este tiempo de pandemia, porque de pronto se sienten inactivos ministerialmente hablando. Llevan ya más o menos 8 meses donde sienten que no están haciendo nada en su vida espiritual, entre comillas. Pero quiero decirte que la culpa no es del pastor. Quiero decirte que la culpa no es de pronto de la misma situación. Es Dios mismo quien está permitiendo de manera intencional ese tiempo de parar, ese tiempo de cesación, con un propósito muy claro, con un propósito muy específico. Él quiere darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de aprovechar este tiempo de receso ministerial para que llenemos nuestras lámparas con la unción del Espíritu Santo de Dios. Llenar nuestras lámparas con aceite implica pagar un precio, implica salirnos de la comodidad en la que estamos acostumbrados y empezar a llenar las vasijas con ese aceite. Hay momentos que definitivamente Dios orquesta para que nosotros empecemos a quedarnos quietos y quedarnos también en el silencio, porque el Señor quiere tratar con nosotros. Yo recuerdo en el año 1997, cuando el Señor me llevó de San Gil a Barrancabermeja. Estaba acostumbrado muchos años atrás, porque yo nací en el Evangelio y desde niño empecé a activarme en el servicio de la iglesia. Desde muy temprana edad yo empecé a colaborar también en la escuela dominical y luego empecé a activarme en diferentes ministerios. Dios me dio el privilegio de a los 11 años aprender a tocar la guitarra, y mi pastor en esa época me dio el privilegio de activarme en el ministerio de alabanza. Me dio el privilegio también de empezar a activarme en diferentes escenarios de servicio. Salíamos a evangelizar. Yo recuerdo que también salíamos con mi abuelo a predicar en diferentes veredas alrededor de San Gil, en hogares que se disponían a abrir las puertas de su casa para que predicáramos el evangelio. Recorríamos muchos lugares predicando la palabra. El Señor me dio el privilegio de activarme también como líder de jóvenes en su época, también ministrar en el ministerio de alabanza, en muchos ministerios. Y fue una vida desde muy temprano activa en el servicio de la iglesia.
Cuando cumplo mis 18 años y el Señor me da la oportunidad de salir de mi tierra para irme a Barranca con el propósito, entre comillas, de poder estudiar soldadura industrial auspiciado por Ecopetrol, entonces salgo de mi casa y resulta que cuando llego a Barranca me encuentro con una realidad completamente diferente. A los pocos días me di cuenta que la cuestión no iba a ser tan fácil. Y cuando empecé a seguir permitiendo que los días pasaran allí en Barrancabermeja, empecé a darme cuenta que el verdadero propósito de Dios haberme sacado allí de San Gil y llevarme a Barranca era un propósito de cesación ministerial, porque Él necesitaba hablarme directamente a mi espíritu, a mi corazón, muchas verdades que yo de pronto no estaba escuchando porque estaba supremamente ocupado haciendo la obra de Dios, pero había olvidado escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que logro experimentar de una manera muy especial en esos 6 meses que el Señor me permitió estar en Barranca fue aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Si algo tengo que rescatar de ese tiempo, que fue difícil pero al mismo tiempo fue supremamente enriquecedor, fue eso: aprender a escuchar al Espíritu Santo de Dios. De hecho, recuerdo que en ese tiempo fue donde por primera vez empecé a catalogar al Espíritu Santo como mi amigo, mi íntimo amigo. Fue un tiempo maravilloso donde empecé a darme cuenta cómo mientras iba al trabajo que se me logró aparejar en aquel lugar, mientras iba por la calle, porque me tocaba ir a pie, no tenía dinero para pagar un transporte, pero fueron tiempos hermosos. Mientras estaba allí en las canchas de golf sirviendo de Cádiz, sentía como el Espíritu de Dios me hablaba. Era muy directa su voz, muy clara, muy audible. Llegaba en la noche a descansar a pesar de todo el cansancio del día y empecé a sentir la necesidad de, antes de dormir, tener un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. El cansancio desaparecía. Sentía cómo realmente mi lámpara empezaba, quizá por primera vez, a ser llena de ese aceite que hacía mucho tiempo se había venido menguando. Quiero que me captes, por favor, la idea de lo que trato de transmitirte a través de esta experiencia personal. Qué terrible cuando nos acostumbramos a una vida cristiana sin aceite, a una vida cristiana sin la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso es muy peligroso porque nos estaríamos acostumbrando a vivir bajo el síndrome del rey Saúl. Saúl tuvo la unción del Espíritu Santo, pero más o menos al año, máximo a los 2 años de haber sido puesto como rey sobre Israel, perdió la unción del Espíritu Santo. Perdió esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué vino a cambio de ello? Un espíritu maligno vino a atormentarlo de tiempo en tiempo. Esa unción la perdió y fueron más o menos 38 años que este varón desarrolló su reinado sin el Espíritu Santo de Dios. Eso puede estarle pasando a mucho creyente, a mucho cristiano hoy en día, que se acostumbró a vivir una vida cristiana sin la unción del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero rescatar a través de esta predicación ese vocabulario que de pronto fue muy común en unas décadas atrás en las iglesias de corte pentecostal y que hoy en día ya casi no se está nombrando. La unción del Espíritu Santo tiene que volver a cobrar vida en medio de nosotros. Volvamos a apasionarnos, iglesia, por la unción del Espíritu de Dios. Nuestras lámparas tienen que estar verdaderamente llenas de aceite. No es suficiente que tu lámpara esté contigo. No es suficiente que estés activo en un ministerio. No es suficiente que estés activo en una iglesia. No es suficiente que de pronto tú le hables a otro de Cristo. No es suficiente que tú diezmes y ofrendes. Es necesario llenar nuestras lámparas con la unción, con el poder, con la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Insto tu corazón en esta mañana para que no te conformes con menos. No te conformes con menos, porque la idea de este tiempo en el que Dios nos permite experimentar cosas nuevas es que cuando tengamos el privilegio de volver a congregarnos presencialmente, mis amados hermanos, en el templo, ya no seamos cristianos de esos que de pronto tienen sus lámparas pero carentes de aceite,
que mientras estamos en la celebración, en la iglesia del culto, nos dormimos en las alabanzas, o nos la pasamos mirando o criticando al vecino, o nos la pasamos bostezando. Y lo más terrible es que salimos a veces peor de como hemos entrado. Eso tiene que cambiar. Ese espíritu religioso, ese espíritu carente de aceite, de poder, de unción del Espíritu Santo, tiene que quedar atrás. Estos son tiempos para que nos preparemos con nuestras lámparas. Preparémonos para que cuando Dios nos dé la oportunidad de retornar a la presencialidad, aún con los cambios que hay que adoptar, vengamos llenos de aceite. ¿Llenos de aceite para qué? Usted me puede preguntar. Para que volvamos a activarnos en el servicio que Dios nos da el privilegio de desarrollar, pero ya con esa unción poderosa, donde no haremos las cosas en nuestras fuerzas, donde no personalizaremos los ministerios para hacer las cosas a nuestra manera, sino que le serviremos a Dios como Él espera que lo hagamos, donde cualquier cosa que se suscite no tendrá el poder de afectarnos para perseverar en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra consagración. La unción del Espíritu Santo es supremamente importante. Mira, los pastores acostumbran a derramar aceite sobre sus ovejas, especialmente sobre sus cabezas. Primero, para que las moscas no puedan colocar huevos sobre las fosas nasales de las ovejas, ni sobre sus orejas, ni cerca de sus ojos. Pero en segundo lugar, los pastores colocan aceite sobre las cabezas de sus ovejas para que cuando las ovejas empiecen a golpearse unas con otras, especialmente en el tiempo del celo, se empiecen a golpear unas con otras, ese golpe no impacte de tal manera que afecte la salud de la oveja. Ese golpe lo que hace es hacerlo fácil de resistir, porque queda lisa la cabeza. Es decir, genera una cobertura. El aceite genera cobertura. Cuando yo le sirvo al Señor y cualquier cosa me afecta, cualquier comentario, cualquier situación que de pronto veo que no me gusta, me desanima, cualquier situación que de pronto no está bajo mi expectativa, me roba la energía, el gozo, el deseo de continuar haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, es porque me falta unción. La unción del Espíritu Santo no está generando esa cobertura en mi vida. Por eso es importante, amada iglesia, que usemos este tiempo en el que todavía no podemos congregarnos, lo usemos para llenar nuestras lámparas de aceite. El Señor nos dice en este día de una manera directa: estoy permitiendo este tiempo de cesación, te estoy permitiendo que te quedes inactivo, entre comillas. Te he dejado todo este tiempo inactivo, no para que te resientas, no para que te sientas desanimado, no para que vuelvas atrás o para que pienses cambiar de iglesia. No, te he dejado este tiempo con el propósito para que llenes tu lámpara de aceite, para que te prepares, porque vienen tiempos de gloria, vienen tiempos donde voy a usarte 10 veces más de lo que lo he hecho hasta ahora. Así que prepárate, porque no son tiempos para dormir, no son tiempos para desanimarte, no son tiempos para herirte, sino que son tiempos para buscar mi gloria, para buscar mi presencia, quizá como hace mucho tiempo no lo habías hecho. Que este sea el mayor tiempo de búsqueda, que este sea el mayor tiempo de mantener nuestra lámpara encendida. Aleluya. Aplauda al Señor allí en casa, porque la unción del Espíritu Santo está en medio de nosotros. Aleluya. Quiero que miremos en esta mañana rápidamente unas verdades que podemos extraer de esta parábola. Quiero que nos preparemos a revisar a la luz de lo que Jesucristo narró con esta parábola, cómo poder preparar nuestras lámparas, es decir, cómo lograr que nuestras lámparas estén llenas de aceite. El primer principio o la primera verdad que logro encontrar en esta parábola es que preparar es provisionar, no improvisar. Otra vez, preparar es provisionar, no improvisar. Los versículos 3 y 4 dicen: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí es donde encontramos la diferencia entre prudencia e insensatez. ¿Sabe qué marcó la diferencia?
La diferencia fue marcada por la provisión de aceite. Por eso es que el principio es muy claro. Cuando somos personas que provisionamos, estamos caminando en prudencia, en sabiduría, en sensatez. Pero cuando no provisionamos, sino que nos acostumbramos a la improvisación como las insensatas, esto entonces nos lleva a perdernos de lo mejor, como le sucedió a estas 5 insensatas. Entonces, provisionar es preparar con antelación el futuro y así enfrentarlo adecuadamente. Mira, mi amada iglesia, Dios entrenó durante varios años a un hombre para colocarlo luego en un país de los más poderosos de su época, como instrumento de provisión o de provisionamiento para la época difícil que se venía, una hambruna mundial que venía en esa época. Dios le reveló a Faraón el valor de provisionar a través de su siervo José. Miremos el registro bíblico, Génesis capítulo 41, 37 al 40 dice: las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, mire lo que dijo Faraón, preste la atención, porque está muy relacionado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Mira, el mismo Faraón reconoce que José es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya. A ese punto tenemos nosotros que llegar, donde hasta los impíos, hasta la gente que no conoce de Dios, reconozca que en nosotros hay aceite, hay una unción especial y que por tanto en nosotros se mueve una sabiduría superior. Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Versículo 40: quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. Es poderosa la manifestación de la unción del Espíritu Santo en un hombre que siempre se dispone a mantener su lámpara llena de aceite. José fue un hombre que, a pesar de las adversidades, que a pesar de los momentos de descenso en su vida, se mantuvo conectado en su comunión con Dios. Y mantenerse conectado en su comunión con Dios se tradujo en mantenerse lleno de la unción del Espíritu Santo, porque Potifar, porque el dueño de la cárcel a donde fue llevado, el mismo faraón, vieron en José que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Creo que la mayor provisión que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar con verdadero éxito nuestros días por venir ha sido precisamente el Espíritu Santo. Qué maravillosa provisión la que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial. Juan capítulo 14 versículos 15 al 17, mira lo que dice, qué extraordinario. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 16 de Juan, versículos 13 al 15, se complementa esta maravillosa dádiva del Padre para nosotros. Mira qué maravilloso, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Qué importante es darle valor al Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué hay mucho cristiano que muy a menudo se equivoca en la vida, se golpea, se estrella, toma malas decisiones? Porque hay mucho cristiano que dice que ama a Dios, pero en su vida práctica lo que demuestra es ser desobediente, rebelde contra Dios, porque no tiene su lámpara llena de aceite, porque el Espíritu de Dios está supremamente limitado en su obrar, en su poder en él. Lo que reina en ese creyente es su carne,
Lo que gobierna en su ser son sus propias pasiones. Aunque es cristiano, aunque ama a Dios, aunque dice que cree en Cristo, pero lo que gobierna su vida es su propia carne, su propia naturaleza pecaminosa. Cuando el Espíritu de Dios realmente está lleno en nosotros, le permitimos su llenura, su poder en nosotros, entonces podemos ser beneficiados con su guianza. Una guianza a toda verdad, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y dice, os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿A cuánto les gustaría tener esa capacidad de revelación, esa capacidad de entendimiento? Mira, poseer la llenura del Espíritu Santo, mantener llenas nuestras lámparas de aceite, es lo que nos va a capacitar para convertirnos en personas entendidas en los tiempos, para entender y interpretar correctamente las cosas que nos están pasando. Un cristiano lleno de aceite en su lámpara, es decir, un cristiano lleno del Espíritu Santo, es un cristiano que sabe interpretar todo lo que le acontece, todo lo que ocurre, porque entiende y comprende que el poder del Espíritu Santo lo está guiando a toda verdad. El versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Saben? La vida que se vive en el Espíritu no se vive improvisada. La vida que se vive en el Espíritu se vive, por el contrario, provisionada de lo mejor que Dios nos ha entregado para enfrentar nuestros días, para enfrentar nuestro futuro. Y vuelvo y repito, ¿qué es? El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo. La segunda verdad que encontramos en esta preciosa parábola que nos entrega nuestro amado Cristo es que preparar nos permite descansar adecuadamente. Qué maravillosa verdad la que encontramos aquí. Miren, el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, tanto las sensatas como las insensatas cabecearon y se durmieron. Ahora, esto no es pecado, el hecho de que se hayan dormido. ¿Por qué? Porque el descanso es algo necesario para todos. Todos necesitamos descansar. Y de hecho el Señor estableció dentro de los 10 mandamientos, estableció un mandamiento muy claro. Cada 7 días es importantísimo descansar, apartar un día para descansar. Pero el descanso tiene que estar relacionado también con nuestra honra y con nuestro reconocimiento al Dios que nos permite tener el privilegio del descanso. Entonces, hay una marcada diferencia entre solo descansar y descansar bien. Por favor, entiéndame esta diferencia. Todos los seres humanos tenemos que descansar. Mira, yo siempre le enseño a las personas con respecto al tema del descanso y les doy un consejo. Es mejor darle descanso al cuerpo y no que el cuerpo termine pidiéndonos descanso. Yo mismo he sido testigo de esta verdad y tuve que aprenderlo a las malas. En algún momento llevé mi cuerpo al extremo y el día que menos pensé apareció un lumbago que me dejó tres días prácticamente paralizado en mi columna, acostado, no me podía mover y medio me movía y me pasaban unos dolores impresionantes en mi columna. 3 días y ese día entendí que realmente tengo que darle valor, prioridad también al descanso. Y por eso quiero rescatar en el contexto de lo que estamos hablando en esta mañana, que dentro de nuestra tarea de preparar las lámparas se incluye también el descansar adecuadamente. A veces, lo más espiritual que nosotros podemos hacer es descansar. Pensamos que servir a Dios es solamente hacer y hacer y hacer. Hay momentos donde encontramos, por ejemplo, Jesucristo, hubo momentos donde extrajo a los discípulos, a sus discípulos, los extrajo de las multitudes y los llevó a un lugar solo, a un lugar llano, a un lugar campestre, llamémoslo así, para que descansaran. El descanso es necesario. El Salmo 127, versículo 2 nos dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Mire, por demás, o sea, no es suficiente.
Y dice luego, y que comáis pan de dolores. O sea, de nada te sirve que te levantes temprano a ir al trabajo y llegues bien tarde a reposar, y sin embargo el pan que comes es un pan de dolores, es un pan de amargura, es un pan de tristeza, es un pan donde te enfermas. Y está la contraparte, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Quiénes son los amados en el contexto de lo que estamos hablando? Aquellos que apartan tiempo para llenar sus lámparas de aceite. Creo que Dios en cierto modo ha permitido también este tiempo de cuarentena para que paráramos de tanto activismo, para que cesáramos en tanta tarea, en tanta labor, que a veces uno mismo termina inventándose. Y hablo no solamente en el aspecto ministerial de la iglesia, sino también allá en la realidad de cada uno de nosotros. ¿A cuántas cosas nos habíamos acostumbrado y que pensábamos que teníamos que hacerlas todos los días o de tiempo en tiempo? Y resulta que ahora nos obligaron a tener que cesar de hacerlas. Y nos hemos dado cuenta que en realidad al cesar de hacerlas, la vida ha continuado y que no eran tan importantes si nos las quitaban. Nos damos cuenta que realmente a veces simplificar la vida significa también llenar la lámpara de aceite. Cuando simplificamos nuestra vida y le damos verdaderamente importancia a lo prioritario, estamos llenando con aceite nuestras lámparas. Por eso es que dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El verdadero descanso es el que nosotros logramos hallar en nuestro Dios. El verdadero descanso es el que se logra encontrar en el que es el dueño del descanso, en el que creó, en el que diseñó el descanso, nuestro amado Dios. Quien prepara sus lámparas con aceite, aun cuando llegue el cansancio, escúchame bien, podrá disfrutar de un grato descanso. Pero aquella persona que no prepara su lámpara, que no la llena de aceite, aun cuando le toca descansar, su descanso le genera culpabilidad. Su descanso le impedirá verdaderamente descansar, porque no está acostumbrado a hacer lo correcto. Hay muchos cristianos agotados, hay muchos cristianos rendidos porque desperdiciaron su energía en cosas triviales. No se dedicaron a lo realmente necesario. Les ha pasado lo de Marta, a diferencia de María. No han decidido escoger la mejor parte. Se han enfocado en el activismo, se han enfocado en hacer, pero han descuidado lo más importante, que es sentarse a los pies del Maestro, a los pies de Jesucristo, para poder llenar sus lámparas con aceite. Entonces, pienso que es supremamente importante escoger la mejor parte para que cuando descansemos, nuestro descanso sea placentero, sea gratificante y no genere culpabilidad ni carga. Y el tercer principio que quiero resaltar en el contexto de esta enseñanza en esta mañana es que preparar es responsabilidad propia de cada uno. Preparar es responsabilidad propia de cada uno. En los versículos 8 y 9 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esto me recuerda algo importante que dijo el apóstol Pablo en primera a los Corintios capítulo 3 versículo 10. Pablo le está diciendo a los corintios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero, escúcheme este pero, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sabe qué encuentro aquí? Encuentro que Pablo está diciendo: mira, a cada uno Dios nos ha dado una responsabilidad.
A cada uno Dios nos ha dotado de dones, de capacidades, de un llamado, de un servicio a desarrollar, pero sobre todo a cada uno Dios nos ha dado la capacidad de mirar cómo estamos sobreedificando nuestra vida en el fundamento correcto que es Jesucristo. Y entonces Pablo dice, mira, en el caso mío Dios me puso como un perito arquitecto para poder colocar el fundamento correcto en sus vidas. Y otro viene y sobreedifica, pero tengan cuidado porque cada uno debe tener o debe asumir la responsabilidad de lo que sobreedifica. ¿Cómo está edificando su vida? Eso es responsabilidad de cada quien. No podemos andar este trasegar cristiano con una unción prestada. Por eso es importante ver lo que sucedió con las vírgenes insensatas. En el momento en que entonces empiezan a preparar las lámparas, porque escucharon la voz, el clamor de medianoche que anunciaba el regreso del esposo, inmediatamente se dieron cuenta que sus lámparas, como habían estado todo el tiempo encendidas, porque eso era lo que tenía que mantenerse encendida la lámpara, se dieron cuenta que ya estaban a punto de apagarse porque el aceite que había dentro de sus lámparas se estaba acabando. Entonces, ¿qué hacen ellas? Le dicen a las sensatas, por favor, danos un poco del aceite que hay en sus lámparas para que no se apaguen las nuestras. En otras palabras, préstennos aceite. Hoy vengo a decirte de parte de Dios, mi amado hermano, tú no debes conformarte con una unción prestada. Tú no debes conformarte con una tendencia a avanzar en tu vida cristiana dependiendo de otros. Eso es enfermizo. Del único que tenemos que depender es del príncipe de los pastores. A mí me perturba cuando encuentro en el ámbito cristiano pastores que sobrealimentan paternalismo en sus ovejas, en sus hermanos que pastorean. Eso no es saludable. El verdadero ministerio pastoral se identifica porque el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Pero a veces vemos pastores con mentalidad de arrieros, y esto es equivocado, que todo el tiempo están arriando las ovejas. Las ovejas no están para ser arriadas. Las ovejas siguen al pastor porque el pastor va adelante. Las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen porque conocen su voz. Es un principio supremamente importante. Amado hermano que me estás oyendo y que me estás viendo, no crees una dependencia de tu pastor. Del único que tienes que depender es del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. De Él sí depende al 100%. Pero no dependas del hombre, porque el hombre te puede fallar. Estamos viendo en estos días un caso muy triste de una iglesia muy reconocida en los Estados Unidos. Una iglesia donde de una u otra manera se instaba prácticamente a generar cierto nivel de dependencia en el líder principal de esa iglesia. Y esa dependencia llevó precisamente a que ahora que este líder ha fallado, muchas de esas personas que lo tenían en un pedestal se sientan profundamente decepcionadas, se sientan tan heridas que hasta algunos de ellos no quieren saber nada más del evangelio. Por eso quiero llamar y captar tu atención. Esta labor de preparar nuestras lámparas apunta también a este elemento. Es responsabilidad tuya, mi hermano. No concibo personas que se dejan herir, personas que se dejan desanimar, que porque su pastor no está todo el tiempo encima de ellos, llamándoles, diciéndoles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Es cierto, es muy importante que de tiempo en tiempo usted pueda solicitar un consejo y lo puede hacer. Pero por favor entiéndame el espíritu de lo que trato de decirte en esta mañana, amada iglesia. Es tu propia responsabilidad preparar el aceite de tu lámpara. No espere que otros que son sensatos y que sí han provisionado vengan y le den de su aceite y te den a ti. Eso no es correcto. Eso te puede afectar a ti. Eso te puede generar una dependencia dañina, enfermiza. Y el día de mañana aquel de quien tú dependes de ese aceite te falla, entonces tú te descalabras también junto con esa persona. Cuídate de no depender del hombre, depende solamente de Dios. Cuando se descuida la unción,
Es decir, cuando descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, entonces empezamos a vivir temerosos, empezamos a vivir en tinieblas. La luz se empieza a apagar porque el aceite está escaseando. Y entonces perdemos la capacidad de caminar con seguridad frente a las decisiones que nos deparan. Un cristiano temeroso, un cristiano inseguro, un cristiano confuso, es un cristiano que no ha llenado o no ha preparado su lámpara con aceite. Dios está siendo muy directo, muy incisivo en esta mañana con esta palabra. ¿Cómo se encuentra tu lámpara? ¿Se encuentra encendida? Y si se encuentra encendida, ¿está con suficiente aceite? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? Estoy recordando en estos momentos lo que muy bien dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 20 y en el versículo 27 también. Mira lo que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, ustedes tienen aceite en sus lámparas, le está diciendo el apóstol. Y dice: y conocéis todas las cosas. ¿Por qué es tan importante la unción del Espíritu Santo en nosotros? Porque la unción nos capacita para entender, para comprender todas las cosas. El versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando la unción del Espíritu Santo está activa, está fuerte, abundante en nuestra lámpara, tenemos la revelación, tenemos el conocimiento, tenemos la claridad de lo que Dios nos está enseñando y de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Pero sobre todo esa unción nos capacita para permanecer en Cristo. Dios le dijo en una ocasión a Noé que preparara un arca, y esto es algo bien importante que quiero resaltar. Mire el punto que quiero llegar. Dios le dijo a Noé: prepara un arca. Hazte un arca de gofer y la vas a calafatear con brea, le dijo el Señor. Lo que quiero decir es que Dios no le hizo a Noé un arca, sino que Dios le dijo a Noé: hazte un arca. En otras palabras, lo que hizo fue darle indicaciones. Pero ¿sabe qué hizo Noé? Frente a las indicaciones que Dios le dijo, él se sometió y las hizo, se esforzó por construirla con toda su familia. ¿Sabe qué indica esto? Indica que preparar implica salir del estado de comodidad cristiana y entrar en el territorio hostil, en el que el enemigo se siente dueño, en el que él se siente como el poseedor de ese territorio que por derecho legal Dios nos entregó a nosotros. Ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta que cuando la unción del Espíritu de Dios está en nosotros, esa unción nos capacita para irrumpir en el terreno en el que el enemigo se ha sentido dueño y hacerlo ahuyentar, hacerlo que se vaya, porque ese terreno nos pertenece a nosotros. Por eso es tan importante llenar nuestras lámparas de aceite, para que hagamos huir al enemigo, para que nos levantemos en obediencia a Dios y empecemos a conquistar los terrenos que ya el Señor nos entregó, pero que en estos momentos Satanás dice: no, esto me pertenece a mí, y se cree dueño y nos hace creer que Él es el dueño. Y si hay poca unción en nosotros, lo más triste es que terminaremos creyéndole esa mentira a Satanás. Hay muchos terrenos, hay muchas áreas de tu vida que todavía Satanás te está haciendo creer que le pertenecen a él. Levántate con la unción del Espíritu Santo, llena tu lámpara de aceite, irrumpe en el terreno del enemigo, entra con la autoridad del Señor, con el poder y la gracia del Espíritu de Dios, y toma posesión de lo que el Señor ya te entregó a través de la promesa de su palabra. Cada uno, dice la palabra, que seremos recompensados según nuestras propias obras, no por las obras o por las buenas obras que otros hayan hecho a nuestro favor. Por favor, tengan en cuenta esto. Dios no te va a recompensar por lo que otro hizo por ti. Dios te va a recompensar por lo que tú hiciste por ti mismo, por lo que hiciste que Dios te mandó a hacer. Sobre eso es que vas a ser recompensado.
Por eso es que vuelvo a decirte en esta hermosa oportunidad: valora al Espíritu Santo quien habita en ti. Dale valor al Espíritu Santo que ha decidido hacer de tu cuerpo el naos de Dios, el lugar santísimo en el cual habitar. Porque Él quiere guiarte a toda verdad. Él quiere revelarte con claridad el designio, el propósito, el escenario hacia el cual quiere llevarte para que conquistes la plenitud de lo que Dios te ha entregado. Dice Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Viene tiempo de recompensa, viene tiempo de galardones. Mientras llega ese momento, llena tu lámpara de aceite. ¿Cuál iba a ser la recompensa, el galardón para estas vírgenes? Participar de una procesión nupcial impresionante. Yo quiero terminar resaltando un valor intrínseco que hay en esta parábola referente a la acción de las vírgenes prudentes. Y es que estas vírgenes no solamente se enfocaron en las lámparas, sino que se enfocaron en las vasijas que contenían aceite para las lámparas. Esto es fundamental. El versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Recuerda que hemos relacionado en el contexto de esta predicación las lámparas con la vida cristiana del creyente, con la vida cristiana del que ama a Jesús. ¿Pero a qué se estarán refiriendo las vasijas de aceite? Se está refiriendo precisamente a esa disposición de sacrificio, a esa disposición de salir del terreno de la comodidad, del terreno en el que te sientes cómodo, salir de ahí y pagar el precio para llenar tu vida con la unción del Espíritu Santo. Yo sí estoy de acuerdo en que de una u otra manera hay que pagar un precio por la unción del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que no hay que pagar el precio porque relacionan lo que estoy hablando es con la salvación. Yo no estoy hablando aquí de la salvación. Obviamente no hay que pagar un precio por la salvación porque el precio lo pagó Jesucristo. Yo me estoy refiriendo a algo supremamente importante, y es: ¿qué tanto quieres servir? ¿Con cuánta eficacia quieres servir a Dios en cuanto a lo que Dios te ha delegado? Si tu deseo es servir con excelencia, si tu deseo es servir con plenitud a tu Dios, pues tendrás que pagar el precio de la unción. Disponerte a realmente entrar en ese terreno de acrecentar tu comunión con el Espíritu Santo. Y cuando hablo de pagar un precio, me estoy refiriendo no a dinero, me estoy refiriendo a la disposición de dedicar tiempo en la presencia del Señor. Ese es el efectivo que tendríamos que pagar, el tiempo que dediquemos a estar en su presencia. Hoy hay mucho cristiano que quiere que Dios le use, que Dios lo respalde de una manera impresionante, sin querer pasar horas en el secreto con Dios. La historia de la iglesia durante estos 2000 años se ha encargado de demostrar que los hombres que han marcado una diferencia, los hombres y mujeres que realmente han mostrado la unción del Espíritu Santo en su generación y que marcaron un antes y un después para avivamiento, fueron hombres que pasaron horas y horas en la presencia del Señor. Pero no queremos hoy en día pagar ese precio. Hoy queremos que las cosas se den así, instantáneas, pero eso nunca se puede dar porque el diseño sigue siempre siendo el mismo. Miren, algo importante de estas vírgenes sensatas es que ellas, a diferencia de las insensatas, sabían el valor que tenía el aceite. ¿Por qué? Porque ellas sabían que era supremamente importante. Independientemente de cuánto se demorara el esposo en llegar, lo importante era mantener las lámparas encendidas. Y ese principio nos evoca al diseño en el Antiguo Testamento, en el ritual hebreo allí
dentro del tabernáculo. Una labor impresionante, una responsabilidad determinante del sacerdote era mantener el fuego siempre encendido. Las lámparas siempre tenían que estar encendidas. Y eso nos quiere decir que el creyente tiene que mantener siempre, siempre su comunión con Dios. Tiene que tenerla siempre activa. Nosotros los cristianos no debemos ser cristianos intermitentes, de épocas. Todo el tiempo tiene que estar encendida nuestra lámpara. Esto lo entendieron las vírgenes sensatas. Ellas sabían que tenían que mantenerse encendidas en sus lámparas para tremenda procesión nupcial que les esperaba. Esa era la recompensa de cuidar sus lámparas y mantenerlas con aceite, porque iban a participar de una fiesta impresionante. Una fiesta que no solamente iba a ser de una hora, 2 horas, sino que iban a ser de 7 días. 7 días. Y por eso eran 7 días donde se tenía que mantener esas lámparas encendidas. Por eso la importancia de provisionar aceite. Esta mentalidad fue lo que llevó a que ellas le dieran enorme valor al aceite. Quiero decirte, ya para terminar, mis amados hermanos, que aunque esto implicara para ellas incomodidad, porque no era fácil, aparte de llevar la lámpara, tenían que también llevar las vasijas con aceite. Y el aceite pesa. Sin embargo, ellas dijeron, no importa que nos incomodemos, aquí lo importante es que siempre mantengamos las lámparas encendidas. Creo que nuestra principal preparación está enfocada para cuando regrese el esposo. Muchos dicen que está demorando, como dice la palabra, otros lo tienen por tardanza. Pero aquí no interesa si el Señor se demora o está próximo en regresar. Lo importante es que nuestras lámparas estén encendidas, pero sobre todo estén provisionadas de aceite suficiente. Porque es que no hay evento más importante en esta terrenal existencia que pueda competir con el privilegio de la invitación a la cual nosotros hemos sido convocados, una invitación celestial a las bodas del Cordero. Por eso es que nada, absolutamente nada debe competir en nosotros por mantener encendidas nuestras lámparas con la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tal si allí donde tú te encuentras cierras tus ojos y me acompañas a orar en un mismo espíritu para pedirle al Señor que nos ayude a mantener preparadas, listas y encendidas nuestras lámparas? Amado Dios, nos has hablado en esta mañana una vez más a través de esta preciosa palabra. Reconocemos que todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de este tiempo de pandemia tiene un propósito. Nada ocurre fuera de tu voluntad. Nada ocurre, Señor, fuera de tu designio. Todo lo que nos has permitido vivir, todas las cosas atípicas que hemos estado enfrentando en estos tiempos, en estos meses, apuntan, Señor, a cosas positivas también. Y es que tú, Señor, has permitido este tiempo para que podamos de una manera muy sincera, muy franca, de una manera muy directa, ser confrontados con la necesidad de revisar nuestras lámparas. Señor, si alguien que nos ha escuchado en esta mañana no había visto este tiempo de pandemia desde esa perspectiva, te pido que la palabra que hoy nos has entregado aliente su corazón a tomar esta perspectiva y a empezar a analizar seriamente cómo se encuentra su lámpara, qué tanto está provisionada de aceite. Es más, que revise si aún todavía está encendida. Y espero que así sea, porque si se apagara esa lámpara, eso estaría indicando que su vida espiritual está también apagándose. Señor, pero el riesgo que se puede correr para que se apague nuestra vida espiritual es el descuido del Espíritu de Dios y de nuestra comunión con Él. Cuando retroalimentamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, estamos también recibiendo de Él su poder,
Estamos recibiendo ese aceite necesario para mantener encendida nuestra lámpara, para mantenernos avivados, para mantenernos, Señor, enfocados en tu propósito, velando y esperando tu venida, mi Rey. Nos has hablado 3 verdades fundamentales en esta oportunidad. Nos has hablado del valor de provisionar, pero nos has hablado también del beneficio que podemos recibir cuando preparamos nuestras lámparas, y es que podemos también descansar bien. Pero también, Señor, nos has hablado de que es una responsabilidad propia de cada uno de nosotros el mantenernos preparados y mantener preparadas nuestras lámparas. Dios de los cielos, que esta palabra que nos has entregado nos ayude a fomentar en nuestro corazón el deseo de responsabilidad propia por nuestra espiritualidad. Que volvamos, Señor, a darle preeminencia, a volver a darle prioridad al Espíritu Santo de Dios y su poder en nuestra vida. Que no nos conformemos con una vida cristiana rezagada, con una vida cristiana pasiva, con una vida cristiana, Señor, sin dinamismo. Que no nos resignemos a esto, sino que tomemos la decisión de empezar a buscar esa unción que genera energía, que genera dinamismo, que genera vida, que genera fervor, que genera, Señor, fuego en nosotros. Despiértanos, Señor. Despiértanos y danos una vida cristiana activa, una vida cristiana, Señor, apasionada por tu presencia, una vida cristiana que realmente, Señor, impacte, afecte positivamente a los que están a nuestro alrededor. Hoy te agradecemos, mi Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos que están conectados, a nuestros amigos que también se han conectado. Los bendecimos y declaramos que el Señor Jesucristo les ministra sus corazones. A las familias que están también conectadas en estos momentos, declaramos que sus lámparas estarán no solamente encendidas, sino provisionadas de suficiente aceite, para que ese fuego nunca se apague, sino que se mantenga siempre encendido. Aleluya. Dios de los cielos, recibimos con humildad, recibimos, Señor, con solicitud esta palabra, y te pedimos, Señor, que nos permitas llevarla a la práctica de nuestra existencia, llevarla, Señor, a la realidad de nuestra vida. Despiértanos, Señor, confróntanos, sácanos de ese letargo espiritual, Señor. Perdónanos si nos hemos dejado resentir. Perdónanos, Señor, si hemos permitido en este tiempo de cuarentena, hemos permitido pensamientos, Señor, que nos han desanimado, pensamientos, Señor, que nos han llevado hasta pensar retirarnos de la iglesia porque nos sentimos de pronto inactivos, inútiles, Señor, pero que hoy a través de la palabra hemos entendido, era necesario este tiempo, era necesario todo este acontecer para poder prestarle atención a lo realmente importante. Porque ¿de qué sirve tener la lámpara? Y aún si está encendida, si el aceite se está acabando. Sea esta la oportunidad para que en estos tiempos tomemos la decisión de volver a tomar esas vasijas. Es decir, que tomemos la decisión de sacrificarnos, de salirnos de ese estado de comodidad y empezar a pagar el precio para poder obtener ese aceite. Y una vez obteniendo ese aceite, Señor, llenemos nosotros mismos nuestras lámparas con ese aceite. Te lo pedimos en esta hermosa mañana, con total humildad, en el nombre poderoso de Jesús, declarando que tú, Señor, nos sostienes y tú nos ayudas para que esta palabra sea vida en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted puede allí, dele un aplauso al Señor en casa. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Lo que haya en estos momentos en tu corazón, puede que haya gratitud, puede que haya una palabra específica. Por favor, escríbala ahí en el chat. Escriba lo que Dios está inspirando en estos momentos en su corazón a través de lo que acabó de escuchar. Escríbalo en el chat, porque esto edifica a todos los que estamos ahí leyendo, mirando, participando. Mis amados hermanos, para mí siempre es un gusto y es un gran placer poder llegar hasta sus casas con la predicación de la palabra, con la predicación del evangelio. Deseo con todo mi corazón que lo que Dios nos ha hablado en esta mañana lo podamos tomar como un tesoro, como una gema preciosa que vamos a atesorar, que vamos a cuidar,
pero que también vamos a usarla en el momento que sea necesario para poder aplicar su valor a nuestra existencia. Por favor, no pierda de vista la importancia de mantener encendida su lámpara, pero sobre todo de tenerla siempre preparada con aceite. El Espíritu de Dios es lo más maravilloso que el Padre nos ha podido dejar una vez Jesucristo ascendió a los cielos. El otro Consolador, el Paráclito, el que nos sostiene, ha decidido estar con nosotros todos los días. Nunca, nunca nos desamparará. Es más, el día que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu de Dios también ascenderá con la iglesia y estaremos por siempre en su presencia. Aleluya. Les bendigo en esta oportunidad y deseo que esta nueva semana que inicia sea una semana donde el Señor les sorprenda con abundancia de salud, les sorprenda con provisión económica inesperada, que les sorprenda con mucha, pero mucha armonía familiar, que esos problemas que hay que resolver puedan ser resueltos con la sabiduría del Señor, que ese temor que de pronto ha venido merodeando su vida sea superado en esta semana con el poder y con la gracia del Espíritu Santo sobre tu vida. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Recuerden nuestras transmisiones, no olviden este miércoles, por favor, conéctese a esa oración por Zoom a las 5 de la mañana. Estamos teniendo tiempos hermosos, tiempos donde el Señor nos está permitiendo elevar delante de su presencia nuestras necesidades. Es un tiempo netamente para orar por peticiones, por necesidades. Si usted tiene necesidades, conéctese con nosotros y mientras estamos orando, usted puede ahí por el chat escribir su petición, que estamos muy conectados con mi esposa, recepcionando todas las peticiones para estar orando. Y no solamente oraremos ese día, esas peticiones quedan también para seguir orando durante el resto de semana. Seguimos unidos en las diferentes transmisiones, el miércoles en la noche, el jueves también, el jueves a las 7:30 de la noche, el sábado los chicos a las 5 de la tarde por Zoom y nuevamente, si el Señor lo permite, dentro de 8 días volveremos a reunirnos en esta fiesta espiritual celebrando la presencia del Señor y su gloria. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Linda semana para todos y les amamos. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.